Si a una de las tres preguntas no lo tiene, vamos a ir a una reanimación. De manera práctica y didáctica, para que podamos entender bien, lo dividimos la reanimación como bloque A, bloque B, bloque C y bloque D. Y obviamente lo que es todo lo que significa reanimación neonatal se reúnen cada 5 años y hacen cambios en base a estudios. Y esos cambios que se realizan lo hacen en todos los años terminados de 0 y 5. O sea, 2020, 2025, 2030 van a hacer una nueva revisión. Y ahí sale ya lo que es el libro o el texto de reanimación neonatal, que es un englobe de 3 áreas, el ISCOR, el AHA y AAP, Academia Americana de Pediatría, el Instituto del Corazón y la Asociación Académica del Corazón también. Entonces esos 3 se reúnen y bueno, ven todos los estudios que han hecho y hacen los cambios y las modificaciones respectivas. Entonces nosotros ahora vamos a hacer un recuerdo un poquito de lo que es la reanimación neonatal. Siempre saber que el 90% del 100% de recién nacidos vivos no van a ir a una reanimación neonatal, van a ir a la atención inmediata normal, van a ir a realizarse los cuidados de rutina normal, que es lo que hemos aprendido. Esa atención que se debe realizar en el abdomen de la madre, ¿no es cierto? Sin embargo, un 10% va a ir a una reanimación. Ese tipo de reanimación vamos a ver cuántos van a una reanimación avanzada y cuántos van a una reanimación inicial. Si nosotros vemos aquí en nuestro cuadrito que de repente en los porcentajes hay una variación del 5 al 10% con la reanimación inicial, con los primeros cuidados que ya le hemos hablado, los niños se van a recuperar, vamos a conseguir que respire, vamos a conseguir que tenga un buen tono muscular. Sin embargo, van a pasar a una ventilación, lo que en el 2020 se hablaba de una ventilación a presión positiva, en la actualidad se ha quitado la presión positiva y solo se habla de ventilar. Ese es uno de los cambios importantes. Ya no hablamos de ventilación a presión positiva, hablamos de ventilación. Eso de ahí van un 3 a un 6%. Y los que van a ir a una reanimación avanzada, lo que hablamos de un bloque C, que es la circulación, que es el masaje cardíaco más la ventilación y la aplicación de medicamentos, solamente llegan a un 1%. Si lo vemos nosotros entonces en números cuantitativos, vamos a decir el 10%, y es tan complicado manejar, pero salvar una vida de un paciente es lo más importante que uno hace. Entonces diríamos que estadísticamente el porcentaje de recién nacidos es pequeño, el que va a ir a una reanimación inicial. Pero si vemos nosotros específicamente en nuestro país cuántos niños nacen al año, aproximadamente son más de 225.000 niños. De esos 10% son 22.543 que van a necesitar un apoyo de reanimación neonatal independientemente del bloque o de los pasos de la reanimación, ¿no? Y si hablamos de un 1%, los que van a necesitar esa reanimación avanzada son 2.277. Entonces, cuando nosotros hablamos de porcentaje, los números parecen como que si fueran poco, ¿no? Un 10%, ¿qué es un 10%? Pero cuando vemos en números absolutos, salvar la vida a más de 2.000 niños es importante, ¿no es cierto? Obviamente que nosotros tenemos que saber que todo esto conlleva a tener problemas, ¿no es cierto? El realizar una técnica no apropiada, el tener un equipo que no conoce la normativa, nos puede llevar a que esos niños puedan tener secuelas y esas secuelas van a ser para toda la vida. Por eso es que lo más importante en neonatología, uno de los temas más importantes para que todos podamos entender, comprender y aprender es la atención de recién nacido en la sala de parto y obviamente lo que significa la reanimación neonatal. Cuando hablamos nosotros de normativa, existen diferentes grados de evidencia. Cuando hablamos de experiencia, prácticamente la sensibilidad cuando hay experiencia es mínima. Es en base a estudios que se deben hacer. Aquí les he traído un algoritmo de lo que hemos avanzado hasta el año pasado con los estudiantes del año pasado, que es el 2020, y este de acá ya es el 2025. Si bien es cierto que no hay aparentemente grandes cambios, pero sí es importante esos cambios para el resultado que nosotros vamos a tener con el recién nacido y lo vamos a ir desglosando de poco en poco esos cambios que nosotros vamos a ver el día de hoy. Algo que es muy importante en la actualidad es que ello se ha implementado ya lo que es la cadena de atención neonatal.
que ya está dentro de lo que es la normativa. En la Academia de Atención Neonatal, como nosotros acá vemos, son 7 pasos. ¿No es cierto? Que vamos a empezar con la prevención. ¿Qué significa la prevención? Tener esa comunicación, vamos a decir así, con el obstetra para saber cuáles son aquellos factores de riesgo que va a conllevar a que ese recién nacido va a ir a una reanimación y nosotros vamos preparados para atender. El reconocimiento y la activación, reconocer todo lo que es la parte clínica y luego saber todos los pasos de lo que es la reanimación. Y vamos a empezar con lo que hemos dicho que es el bloque A, para aprenderlo, para entenderlo, para comprenderlo, que son los pasos iniciales de la reanimación. En esos pasos iniciales de la reanimación, incluso ya en algunos países, el bloque A o los pasos iniciales los pueden hacer sobre el abdomen de la madre. Acuérdense que uno de los primeros pasos es el calor, ¿no es cierto? Darle calor al niño. Este calor lo pueden hacer sobre el abdomen de la madre o como que también se puede evitar las pérdidas de calor llevando al niño a una cuna radiante, ¿no es cierto? Desde ahí empezamos. Ahora, en algunos países, inclusive la salita o la cuna radiante o la cunita donde van a hacer las maniobras de las intervenciones, lo ponen al lado de la madre. ¿Para qué? Con una finalidad. Hemos hablado nosotros que el clampeo del cordón umbilical debe ser a los 60 segundos, ¿no es cierto? Pero siempre que sea un recién nacido normal. Si es un recién nacido que tiene factores de riesgo que va a ir a una reanimación, se lo va a hacer dependiendo de la patología, un clampeo inmediato o un clampeo, vamos a decir, ya más adelantado a los 60 segundos. Entonces, para tratar de demorar un poquito más el clampeo del cordón umbilical, pues hacen esos pasos iniciales sobre el abdomen de la madre o al ladito de la cuna. Pero si lo vamos a llevar a una sala aparte, a lo que es... ¿El estudiante de acá? Entonces nosotros empezamos y hemos hablado, ¿no es cierto?, de empezar los pasos iniciales, que es lo que hacemos en la gran mayoría de los países, incluyendo nosotros. Directamente cuando vamos a ir a una reanimación, clampeamos el cordón y lo llevamos a la cuna radiante, que generalmente está en la misma sala de parto o en el área quirúrgica. Luego de los pasos iniciales tenemos lo que es el bloque B, que es la ventilación. Entonces volvemos a repetir que dentro de esta ventilación es el otro cambio que ha habido, ya no hablamos de ventilación BPP, sino simplemente ventilación. Y luego ya hablamos de lo que es la reanimación avanzada. En la reanimación avanzada tenemos 2 bloques, el bloque C y el bloque D. El bloque C, ¿a qué se refiere? Circulación. ¿Qué es la intervención que nosotros hacemos? El masaje cardíaco combinada con la ventilación. Y el bloque D ya es tener una vía, ¿no es cierto?, para poder aplicar los medicamentos que vamos a necesitar para que podamos al niño sacarlo de esa situación. Y posteriormente ya hacemos el cuidado postnatal, que son el cuidado postnatal y la recuperación. Entonces son la cadena, como estamos diciendo, de atención neonatal que se está implementando en la actualidad. Entonces, hablamos nosotros ya de los compromisos y de los cambios que ha habido. Entonces, aquí lo que estamos viendo en todos estos ojitos es prácticamente algo que se ha implementado, algunas cosas en 2020 y otras en 2025, y vamos a ir hablando. Asesoramiento prenatal. ¿Qué significa el asesoramiento prenatal? Que nosotros ya ahora hablamos de lo que es el briefing antes del nacimiento y el briefing que es después del nacimiento. Entonces hablamos antes, durante y después del nacimiento. Debemos saber qué es el producto que vamos a decidir, debemos tener una coordinación con el obstetra y estar totalmente preparados. Saber qué equipo vamos a necesitar para realizar esa intervención. Porque más o menos se habla de que si es una reanimación que vamos a ir a una atención inmediata, una persona es suficiente, quizás 2 para una reanimación inicial, pero cuando ya vamos a ir a una reanimación avanzada, necesitamos por lo menos 4 reanimadores y un líder, lo ideal. En algunas unidades lo tienen, en otras no. Generalmente se trabaja con 2 y pedimos que alguien lo ayude y vamos a ver por qué. Porque cada uno tiene una función específica que cumplir. Entonces, esta reunión informativa del equipo tiene que tener un liderazgo, ese líder tiene que tener la capacidad y el conocimiento y manejar totalmente lo que es el algoritmo para poder incluir, para poder definir cuál es el rol que cada uno de los reanimadores va a desarrollar dependiendo de las competencias de que tenga cada uno.
Y luego las 4 preguntas al obstetra. ¿No es cierto? Esto es el diálogo, la comunicación asertiva, la comunicación eficaz, que tanto hablamos y que ya ustedes lo saben hacer. Dentro de esas 4 preguntas es la edad gestacional, el líquido amniótico es claro, factores de riesgo adicionales y el plan de manejo del cordón umbilical. Le hemos explicado que el plan de manejo del cordón umbilical es entre ambos equipos, el obstetra y el pediatra. No es decisión del obstetra, ni es decisión del pediatra. Acá lo que tenemos que aprender a manejar, como en todas las cosas, es equipo, ¿ya? Como lo han hecho ustedes ya en lo que es la atención de recién nacido, equipo. Les dicen entonces, ¿le parece bien que vamos a hacer un clampeo tardío, un clampeo inmediato? Ya ustedes ya ven dependiendo de cada caso. Y la otra es tener el equipo necesario. Si nosotros sabemos el algoritmo, si nosotros tenemos un buen equipo, pero no tenemos todos los equipamientos, no sirve. Se nos va a pasar el tiempo. Todo aquí es con tiempo. Yo tengo que entubar al paciente, tengo 30 segundos para entubar al paciente. ¿Cuántas veces puedo entubar? 2. Imagínense que no tenga el laringoscopio, que tenga que ir a buscar el laringoscopio, o lo tengo el laringoscopio pero no lo sé armar, o no tengo las pilas. El niño va a estar hipóxico. Va a tener un grado de hipoxia, le va a hacer una encefalopatía, va a tener daño neurológico. Todo en realismo, como lo vamos a ver, es tiempo. Tiempo para bloque A, tiempo para el bloque B, tiempo para entubar, tiempo para administrar las drogas, es todo tiempo. Es más, en algunas revisiones o algunos estudios dice que lo ideal es que haya una persona donde anote exactamente el tiempo que están demorando en cada intervención que están haciendo. ¿Para qué? Para que después el debriefing que hacemos en reanimación es ver las debilidades y las fortalezas que tenemos y cuáles son nuestras áreas de mejora en reanimación. Entonces, ¿no? Si vamos a mejorar la intubación, si vamos a mejorar la ventilación, el blister sopa, entonces tenemos que tener idealmente una persona que solamente un auxiliar o lo que ustedes quieran, que sea encargado de cuantificar el tiempo y de ver el tiempo que demoramos o que vamos a pasar de un bloque a otro, ¿no es cierto? Entonces, no vaya a ser que yo diga, ya vamos a ventilar, pero resulta que no tengo ni el dispositivo en T, ni la bolsa autoinflable, ni el adaptador, no tengo ningún equipo para ventilar, ¿no es cierto? Entonces, esos equipos tienen que estar. Si no, no sirve de nada el que nosotros sepamos el algoritmo, tengamos un gran equipo, cuando no tenemos las herramientas necesarias para poder realizar la intervención. Ahora, cuando decimos preparación del equipo, personal, ambiente, equipo y medicamento. Entonces, el personal, obviamente con todas las normas de bioseguridad, la comunicación efectiva y asertiva que tiene que haber en todo el equipo y el trabajo mismo. Incluso, ya si recuerdan, y lo hemos visto en la primera clase, esto es una repetición, pero ya un resumen de lo que hemos hablado en las 2 o 3 anteriores primeras clases de reanimación, inclusive ya cada uno ya debe saber el lugar que le toca de acuerdo a la intervención que debe realizar, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 5 personas. Y vemos nosotros que uno está en la parte de la cara, el otro del lado derecho, el otro del lado izquierdo, y el líder está solamente ordenando. Algo que es muy importante, el líder no debe hacer intervención, ninguna intervención. El líder está para observar, mirar e instruir. Instruir de manera, vamos a decir así, afectuosa, sin decir, por ejemplo, ¿no? Ventile vos 3. ¿Quién va a ventilar? O sea, yo le puedo decir, Nicole, ventile por favor 2, 3. Usted, qué sé yo, Matías, haga masaje cardíaco. Dirigirse con nombre, para que no haya ese problema de que no sabe a quién ha dirigido la orden y se atropellan entre uno y otro. Entonces, la orden del líder tiene que ser específica, con nombre y detallado de todo lo que va a hacer. Les vuelvo a repetir. En perder el tiempo y complicarnos, se nos va un paciente, ¿ya? Entonces, tener todo esto, la bioseguridad, ya saben que tenemos que hacer, estar todo vestido, como les decía, ¿no? Ahora hemos tenido el placer de verlo a Josair, pueden verlo, es un alumno mío muy bueno, era mi coordinador, que con él trabajábamos todo, donde le veis todo bien vestidito, todo pulcro y está como de recién nacido llevándolo, parece, para hacer una atención, no sé, ¿no es cierto? Entonces, eso alegra a uno.
cuando veo a un estudiante que lo que ha aprendido en clase lo está haciendo en la carrera, lo está haciendo en el internado, ¿ya? Luego, el ambiente, la iluminación, la temperatura. Es importante, algo que también tenemos que ver, el mantener la temperatura, ya lo hemos hablado anteriormente, a un recién nacido tiene que ser entre 36,5 y 37,5. La hipotermia, como la hipertermia, también nos va a traer complicaciones. Tomar en cuenta que en los recién nacidos pretérminos es importante que tengamos nosotros el tiempo necesario para ponerle gorrita y tener una bolsa plástica para meterlo dentro de la bolsa plástica. Generalmente el prematuro, entre más prematuro es, pues no lo debemos secar. Ese secado no, directamente lo recogemos, lo recepcionamos al recién nacido y se lo pone en la bolsita. Pero aquí lo que tenemos que aprender ahora es la atención del recién nacido, reanimación, pero principalmente en el atérmino, porque ya lo otro ya es más de especialidad, ¿ya? Los equipos que tienen que tener ustedes, ¿ya? Equipo y verificar, equipo de aspiración, equipo de ventilación, el mezclador de oxígeno, el oxímetro de pulso, el monitor cardíaco. Vale la pena resaltar que ya no vamos a estar tomando nosotros la frecuencia cardíaca en cordón umbilical o tomando con el fonendoscopio. Cuando vamos a una reanimación, tenemos que tener ya la rapidez y la agilidad para manejar lo que es la frecuencia cardíaca a través de los equipos que hay. ¿Cuáles son esos? Oxímetro de pulso y monitor cardíaco. La normativa actual dice que es necesario en una reanimación que ya se ponga el EKG. O sea, tenemos que tener los electrodos para que podamos ya colocarlo a un monitor y no estemos tomando, sino directamente a frecuencia cardíaca, aumenta, está cortando, ya directamente lo visualizamos. Además que cuando está monitorizado, obviamente tiene más sensibilidad, vamos a decir, el margen de error es mínimo. En el oxímetro de pulso, de repente hay algunas variaciones, dependiendo, por ejemplo, si está con un oxímetro de pulso, pero está bajo una fuente de luz caliente radiante, por ahí modifica un poquito, ¿no es cierto? Y acordarnos siempre y no olvidarnos que el oxímetro de pulso se coloca y se mide la preductal, por lo tanto es en la mano derecha. No se controla en la posductal, no se controla en la mano izquierda. Primera cosa que tenemos que recordarnos. Tener el equipo de canalización, el equipo de intubación y todo esto bajo un checklist. Tienen que tener ustedes el checklist, que se lo hemos pasado en la clase inicial, y verificar, ¿no? Que esto necesito y que esté todo en orden, todo en su sitio. Los medicamentos. Los medicamentos nosotros utilizamos dos medicamentos. La adrenalina y luego utilizamos los cristaloides, que es el suero fisiológico. Saber que la adrenalina que nosotros tenemos en el mercado es de 1 para 1000, una dilución de 1 para 1000, y la que se utiliza en reanimación es 1 para 10.000. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que diluir la adrenalina en 9 ml de agua destilada o de solución fisiológica y colocarlo el ml de la adrenalina y tener ya una dilución de 10. Eso se llama la dilución de 1 para 10.000. Tener la llave de 3 vías, porque va a estar canalizado, y se hace el juego de la llave de 3 vías y tenerlo cada uno identificado en jeringa. En jeringas de 1 ml, en jeringas de 3 ml, de 5 ml, y también tener la jeringa de 10 ml, que vamos a decir es la MAD, donde está nuestra dilución de 1 para 10.000 en una jeringa de 10 ml, ¿no es cierto? Y obviamente el suero fisiológico. Entonces, empecemos con la preparación del equipo. Anticipación y preparación colectiva, briefing previo, lo que hemos hablado ya, ¿no es cierto? Saber quién es el líder, designar los roles claros de lo que es el líder, la comunicación que sea efectiva, que sea veraz y que sea bien determinada. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros si vamos a ir a una reanimación avanzada? Mínimamente 4 personas. ¿Ya? Entonces decíamos que hagamos los grupos para que podamos hacer de 4 o de 5 ideales, ¿cierto? Entonces si tenemos 13, como habían dicho ustedes, van a ser 5 lo que es la reanimación avanzada, 5 bloques C, 5 bloques D, y los otros ya hacen, los otros 3 hacen lo que es la atención, el bloque A o el bloque B, ¿ya? Entonces, las características del líder, saber exactamente lo que es el algoritmo, desempeñar el rol exclusivo, no estar que tal cosa y él ya está vigilando, ya está haciendo, no.
el líder ahí liderizando, diciendo, haciendo que hagan los otros, ¿ya? Delega las tareas de acuerdo a las competencias de los integrantes. Comunicación cerrada es dirigir con nombre a los otros y con órdenes que sean claras y precisas. No tiene que existir confusión. No tiene que existir esa orden al aire donde uno, dos o tres lo quiera hacer, ¿ya? Y verificación del equipo, que ya lo hemos hablado, lista de equipo, suministro, comprobación de todo lo que son los medicamentos y después esto es antes y esto es después, que el debriefing. Entonces, todo esto antes, la coordinación, todo después de lo que hemos hecho. Es bueno cuando uno hace una reanimación sentarse y ver aquellas debilidades y aquellas fortalezas que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, pensamiento tardío del cordón. Estandarización 2025. Se recomienda diferir el pensamiento del cordón 60 segundos o más, ¿no es cierto? Entonces dice, por lo menos 60 segundos. La gran mayoría decimos a los 60 segundos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso va a favorecer a que tengan menos enterocolitis necrotizante, lo que decíamos en la anterior clase, ¿no es cierto? Va a favorecer a que tengan menos hemorragia intravascular, obviamente va a mejorar la sobrevida del paciente. ¿Y cuál es el problema de que pase más sangre? La hiperbilirrubinemia. Que la hiperbilirrubinemia en sí, la complicación o el tratamiento es la fototerapia, ¿no es cierto? O sea que tampoco hay mucho drama, ¿no? ¿Qué hacíamos en el 2020? El rango que se hablaba era un poquito más ambiguo, se decía que era entre 30 y 60 segundos, entonces actualmente fijamos los 60 segundos como mínimo absoluto óptimo, ¿ya? Empezando desde ahí. Ahora, ¿qué se implementa aquí? El ordeño del cordón umbilical. Ahora, ¿a quiénes vamos a hacer el ordeño del cordón umbilical? Únicamente a recién nacidos de 28 a 34 semanas, si no es posible realizar el pensamiento tardío. O sea, tengo una condición. Para no realizar el pensamiento tardío, hago el ordeño del cordón umbilical. ¿En qué casos está contraindicado el ordeño del cordón umbilical? En menores de 28 semanas. ¿Qué significa o cuál es la intervención del ordeño del cordón umbilical? Entonces va a salir el bebé y más o menos a 20 centímetros yo voy a apretar el cordón y voy a empujar, voy a deslizar mi dedo hacia el niño para pasar la sangre durante 1 a 2 segundos. ¿No? ¿Cuántas veces? Entre 2 y 3. Ese es el ordeño del cordón umbilical, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a ir a una reanimación, obviamente lo ideal y el niño tiene, como aquí decimos, más de 28 a 34 semanas, pues hacemos ya lo que es el ordeño del cordón umbilical. Anticipación y preparación, preparar, identificar y conocer, lo que hemos hablado ya y lo que hemos ya resumido. Para que aprendamos bien, ya lo hemos hablado, esto de acá maniobra correctiva ya hemos hablado, aquí dice ventilación. Ya no hablamos de BPP, otra vez para que tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que se ha implementado en las guías actuales? A diferencia del 2025, ya está incluido dentro del algoritmo el inicio del plan del cordón umbilical. Antes se hablaba, se decía, pero no estaba incluido. Ahora ya está incluido. Eso quiere decir que es una normativa que la tenemos que cumplir. Entonces, inmediatamente después de nacer, ya entablamos la relación con el obstetra, vemos los factores de riesgo y determinamos qué plan vamos a utilizar en el clampeo del cordón umbilical. Nace el niño y evaluamos las 3 preguntas, las 3 preguntas básicas, que eso lo evalúa el pediatra, ¿no es cierto? Nace y evaluamos. Aparentemente es un recién nacido a término, tiene un buen tono muscular. ¿Cómo evaluamos el buen tono muscular? Si se mueve o no se mueve, con los movimientos. Respiro o llora, estamos evaluando el esfuerzo respiratorio. Si dice sí, atención inmediata. En el caso de que una de estas 3 preguntas no lo tenga, vamos a ir a una reanimación. Y vamos a empezar, como les he dicho, reanimación es una secuencia, es un paso a paso. Entonces, una de estas 3 preguntas no lo tiene, es un recién nacido a pretérmino, es un recién nacido. Ahora, en esta pregunta de acá también hay muchas dudas que después lo hagan, ¿no? Sabemos nosotros que los recién nacidos pretérminos se clasifican, ¿no? ¿No es cierto?
en extremo, entonces no habla si es de 35, 37 semanas, 36 semanas, no habla, ¿no es cierto? Lo único que podemos decir que un recién nacido a término es de 37 semanas nada más. Entonces, implícitamente, aquí está hablando, aparentemente es un recién nacido a término, si no es, vamos a pasos iniciales. Ya después harán estudios para ver en qué momento determinamos lo que es la edad gestacional. Ahora, cuando un niño no tiene un buen tono muscular, ¿cómo nace? Flácido, totalmente flácido, no nace con esos movimientos activos, ¿no es cierto? Cuando un niño no respira o no llora, está cianótico, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Si a una de estas preguntas es no, vamos a lo que es la reanimación inicial. Y ya habíamos aplicado en lo que es la atención del recién nacido también algunos cambios, ¿no es cierto? Y aquí hablamos de lo que es el bloqueo. Antes, antes en el 2020, teníamos la E después de secar y cambiar la toalla, estimular. En la actualidad, lo que es bloquear los pasos iniciales de la reanimación se basan exclusivamente en estos 3 puntos. Antes del 2020 eran 5 puntos, estimular y aspirar. En el 2020 el aspirar se fue solamente en caso necesario, pero seguía estimular, calor, secado, estimular y posicionamiento. En la actualidad, lo que es pasos iniciales son estos 3 puntos: calor, abdomen de la madre con una radiante, secar, cambiar la toalla, posicionar. Esta posición es la posición de olfateo, ya no es la de hiperextensión, es flexión, que es la posición de boqueo o olfateo, como decimos, ¿es cierto? Ahora, en caso de que sea necesario, pues ya hacemos estimulación y aspiración. Pero dentro de la normativa solamente son esos 3 puntos, ¿ya? Los dos solamente si hay necesidad. Si hay abundante secreción, aspiramos. Si el niño no está respirando, estimulamos. Podríamos decir, por ejemplo, que en el momento de secar estamos estimulando, ¿no es cierto? Pero ya les he dicho que el secado es un secado suave, lo que intentamos es evitar las pérdidas de calor, ¿no es cierto?, en el secado. Entonces, ese es el bloque A, lo que es los pasos iniciales de la reanimación. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esto? 30 segundos, ¿ya? Contabilizado 30 segundos. ¿Qué hacemos al finalizar los 30 segundos? Evaluando. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar 2 parámetros: frecuencia cardíaca y esfuerzo respiratorio. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos la frecuencia cardíaca? Saturación o monitor, ¿no es cierto? Entonces, generalmente en el bloque A todavía no está el paciente de repente con el monitor o no está con el saturómetro, pero ya en el bloque B directamente se tiene que poner inmediatamente, dicen pasamos al bloque B o pasamos a ventilación, se tiene que colocar ya el monitor y lo que es el oxímetro de pulso. En caso de que no tengamos nosotros monitorizado, en caso de que no, ahí sí hacemos la ocultación con el endoscopio de la frecuencia cardíaca. ¿Está entendido, no es cierto? Normalmente en el bloque A podría ser que todavía no lo tenemos con oxímetro. Ahí sí hacemos la ocultación en 6 segundos, como lo hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces aquí, esta es nuestra columna radiante, donde ustedes ven todo el material lo tienen aquí, pero totalmente estéril. Normas de bioseguridad, ¿no es cierto? La temperatura, el recién nacido pretérmino menos de 32 semanas de gestación, ya hemos dicho que no necesario tenemos que hacer el secado. Entonces, inmediatamente, si ya el obstetra nos dice tiene 30 semanas, 31 semanas, ya sabemos y ya existen las bolsitas plásticas donde nace el niño y lo colocamos inmediatamente. Eso va a evitar las pérdidas de calor. Como aquí dice, debe ponerles en rojo, no secar. Gorrito y bolsa. ¿Ok? Vigilar lo que es la temperatura, monitorizar de manera continua, prevenir las pérdidas de calor y reanimar con cordón intacto. El orden, ¿no es cierto? El cordón intacto es otra cosa, ¿no es cierto? Reanimar el cordón intacto significa que yo lo puedo reanimar ahí con la madre sin clampear o sin cortar el cordón umbilical. Entonces, una vez hacemos lo que es el bloque A, la reanimación inicial, aquí vemos, ¿no es cierto?, una radiante,
secamos, cambiamos de talla, de toalla, lo posicionamos, posición de olfateo, 30 segundos, evaluamos, frecuencia cardíaca. ¿No es cierto? Ya hemos hablado cómo lo vamos a evaluar y si es necesario, sabemos también cómo se estimula los golpecitos en la planta de los pies, que puede ser con la palmita de los dedos o con los dos dedos índice y pulgar o frotando la parte posterior. Y aspiramos. En el caso que tengamos que aspirar, siempre es boca, nariz. ¿Ya? D antes que N, siempre, boca, nariz, en el caso de que tengan que aspirar, pero eso siempre que sea necesario. Continuamos con nuestro algoritmo, hemos evaluado y ahí evaluamos y cuantificamos aquí la frecuencia cardíaca. Al cuantificar la frecuencia cardíaca, nuestro punto de corte es 5 y obviamente la respiración que tenga un buen esfuerzo respiratorio. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 o de 100 para encima, retrocedemos. Nos ha ido bien, nos ha ido perfecto. El paciente ha respondido. No vamos a pasar al bloque B, sino ya empezamos a tener los cuidados de rutina, evaluamos si tiene signos de dificultad respiratoria, con el Silberman-Andersen, vemos si necesita CPAP, ya pasamos a otro punto. Pero si la frecuencia cardíaca es menor de 100 y el paciente no respira, está en una ausencia de respiración o respiración jadeante, vamos a pasar a lo que es el bloque B. Cuando aquí hablamos de apnea, es bueno recordar dos cosas, que hay dos tipos de apnea, la apnea primaria y la apnea secundaria, que ya lo hemos hablado. La apnea primaria con estimulación responde, con bloque A va a responder. Si no responde, es una apnea secundaria. Entonces, en la apnea secundaria, lo que tenemos que hacer es la ventilación. Entonces, aquí estamos hablando de una ausencia de respiración que ya tiene alteración y la consideramos como una apnea secundaria o respiración jadeante. Entonces, ahí decidimos que al bloque A hemos fracasado, a lo que es los pasos iniciales de la reanimación y pasamos a la ventilación. Bloque B, ventilación. Entonces, inmediatamente decimos frecuencia cardíaca está 80, cuantificamos frecuencia cardíaca, inmediatamente ya el otro reanimador ya coloca el saturómetro y coloca ya los electrodos. Entonces, inmediatamente monitorizamos, oxímetro de pulso y la monitorización EKG. ¿No es cierto? Ahí. ¿Cuántas ventilaciones? Vamos a dar cuántas insuflaciones. En la anterior normativa 2020, aquí hay un cambio, era 40-60. Ahora ya ha cambiado y es de 30 a 60, ¿no? Entonces, esas insuflaciones vamos a hacer de 30 a 60 por minuto y obviamente saber que la ventilación se lo considera como el parámetro, vamos a decir, el parámetro, el pilar de la reanimación neonatal. Así como la evaluación de que si el paciente mejora en la frecuencia cardíaca, que después del bloque A, finalizamos el bloque A, evaluamos dos parámetros. A partir del bloque B, solamente frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, aquí decimos, no olvidarse que la ventilación es el pilar de la reanimación neonatal. Y vamos a hacer 30 a 60 insuflaciones por minuto. Este es el método más efectivo donde ya lo hemos visto estadísticamente que la gran mayoría de ellos obviamente mejora. Pero para eso tenemos que saber hacer una ventilación a presión, una ventilación presión, ¿no? Entonces, saber cuándo voy a hacer y qué es cómo lo voy a hacer esa ventilación. Y obviamente empezamos con los equipos. ¿Qué equipos tengo? ¿No? ¿Qué equipos tenemos a disposición? Lo que tenemos es esto. Nosotros acá en la sala de simulación. La bolsa autoinflable. La inflada por flujo la tienen, es la que menos se usa, la que más se usa es esto, pero ¿cuál es el ideal? El que deberían tener, y en la gran mayoría de las salas de parto de tercer nivel lo tiene, el reanimador con pie central, que es este de acá, que ese es el ideal, obviamente, ¿no es cierto? Y la mascarilla laringia, en caso de que nosotros no podamos entubar al paciente, se usa la mascarilla laringia. Lo que nosotros vamos a aprender en nuestra sala de simulación es a manejar la bolsa autoinflable, que es lo que ustedes van a tener en los centros de primer nivel y lo que debe aprender a manejar un médico general y no así el especialista que tiene que aprender a manejar todo, ¿no es cierto? Entonces, y empezamos ya diciendo las indicaciones,
pero no solamente son esas limitaciones. En el caso de que tenga una cianosis persistente y la saturación no puede mantenerse dentro del rango, acuérdense que nosotros dentro del algoritmo tenemos una tablita, que es el objetivo de mantener la saturación, ¿no es cierto? Entonces, esa tablita también lo vamos a ver posteriormente, también se ha modificado. Antes evaluamos desde el primer minuto, ahora es desde el segundo minuto, que también ha modificado un poquito, ¿no? Cuando no podemos tener dentro del rango esperado, a pesar de que lleguemos a una FiO2 de 100%. Apnea secundaria no responde a la estimulación, respiración irregular, cese de la respiración, disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea. Esas son las características de la apnea secundaria, ¿no es cierto? Y ahora decimos inmediatamente, pasamos a lo que ve, vamos a ventilar, ya nos vamos colocando. El bebé está aquí, el que va a ventilar se va a poner en la cabecera, como lo tenemos acá, ¿ya? Inmediatamente el otro, ahí mínimamente tienen que ser 2 para hacer la ventilación, y mejor si son 3, inmediatamente el otro ya le comienza a pasar lo que son las herramientas. Y vamos a hacer la ventilación con la herramienta que tenemos, que es la bolsa autoinflable con una mascarilla. Lo primero para que tengamos éxito en lo que es la ventilación es que tenga un sello hermético de la mascarilla, que no haya esa pérdida del oxígeno, ¿no es cierto?, de la pérdida de aire que le estamos dando. Entonces, para eso pues tenemos diferentes posiciones que vamos nosotros a utilizar para tener un buen sello. Esta es las dos puntas arriba, que decimos en C prácticamente, lo colocamos en la mascarilla, ponemos en C, que era una de las más utilizadas, esta la araña. Ahora, ¿cuál es la que hace un mejor sello? La de las dos manos, ¿ya? Pero para utilizar la técnica de las dos manos tenemos que tener dos reanimadores. El uno que haga el sello, que lo coloque los dos dedos aquí, como lo tenemos, aquí hay un reanimador, y el otro que va a ventilar. O sea, con eso sí vamos a fijar el sello de la mascarilla y no va a tener opción de que haya una fuga de lo que es el oxígeno. Entonces, la recomendada en la actualidad es que utilicemos esta de dos sellos. Estamos explicando para que nosotros luego lo podamos hacer en su práctica. Ahora, una vez necesitamos nosotros o decidimos que vamos a ir a ventilar, tenemos que saber los parámetros con los cuales vamos a iniciar la ventilación. Y dentro de esos parámetros tenemos que evaluar el oxígeno, la presión inspiratoria pico, la presión al final de la expiración, el flujómetro y cuantificar la frecuencia que le vamos a realizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que digo, ya ventilación, yo estoy ventilando, puedo empezar con un recién nacido a término hasta las 35 semanas con un FiO2 de 21%. ¿Eso qué quiere decir? Que yo inmediatamente comienzo ventilo 2-3, ventilo 2-3 y el otro me lo va conectando ya a la fuente de oxígeno y obviamente al colocarlo ya a la fuente de oxígeno vamos a poner todos los parámetros, ¿no? El PIB vamos a empezar con 25, el PEP 5 centímetros y el flujómetro a 10 litros por minuto. Todo eso lo adecuamos, vamos a decir, ¿no? Ahora, saber que cuando es un recién nacido, esto también ha modificado, un recién nacido de 32 a 34 semanas, podemos utilizar un FiO2 inicial de 21 al 30%. Pero si tenemos un recién nacido menor a 32%, tenemos la obligación de empezar con un FiO2 al 30%. Esos parámetros los tenemos que tener bien claros, ¿ok? Saber cuánto primero de FiO2 vamos a empezar. 21% a término y mayores a 35 semanas. De 32 a 34 tenemos esa opción variante de 21 a 30, pero menores de 32 semanas, 30%. Entonces tenemos que tener y saber exactamente con el obstetra las semanas de gestación que vamos a recibir ese recién nacido. La presión inspiratoria pico igual la vamos a evaluar y vamos a colocar dependiendo de las semanas de gestación. Mayor o igual a 32 semanas, empezamos con ese rango 20 a 30, empezamos con 25 y en menores de 32 semanas de 20 a 25 y obviamente esto de acá vamos a ir aumentando en menores. Fíjense ustedes que aquí en menores vamos bajando la presión, porque al darle mayor presión puede ser que nosotros hagamos un barotrauma, le demos mucha presión y hagamos un neumotórax probablemente, ¿no es cierto?
y dependiendo de cómo vamos avanzando, podemos aumentar la presión si no va respondiendo bien de 5 en 5 hasta llegar de repente hasta 40 centímetros de agua. El PIB, 5 centímetros de agua, el máximo es hasta 8. El flujómetro directamente empezamos con 10 litros por minuto y ahí ya no modificamos más. Ahora, ¿cuál es la técnica? La técnica, fíjense, aquí hay uno solo, no hay los dos reanimadores, entonces él agarra una mano en C, aprieta, aquí lo tenemos bien en C, sella bien boca y nariz, sella bien con la mascarilla y comienza inmediatamente, ¿no es cierto? Ventilo, al decir ventilo comprimo, estoy insultando, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Algo que es muy importante, que ya lo había resaltado, que todo lo que es reanima es en voz alta. Las órdenes son en voz alta, son precisas, son bien concretas para que se entienda. Y igualmente la reanimación. Entonces no es que yo hago y supongo inminente el ventilo 2, 3, digo fuerte para que me escuchen. Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ¿no? Entonces aquí está. Ventilo, aprieto. 2, 3, suelto. Ventilo, aprieto. 2, 3, suelto. Eso me va a dar que más o menos aquí ya es la variante entre 30 a 60 respiraciones o ventilaciones por minuto. ¿Durante cuánto tiempo lo voy a realizar o cuánto tiempo voy a evaluar? La evaluación de esa intervención que hemos hecho hasta los 15 segundos o dicen un poco después. Ya ese poco después puede ser a los 5, a los 10 o a los 15 segundos. Entonces, esto de acá era hasta el 2020, que decía la evaluación después de 50 segundos de hacer ventilación a presión positiva. Sin embargo, en la actualidad se dice hasta lo más pronto que se pueda de realizar una ventilación. Ahora, eso no te da un número, no te cuantifica. Sí, a los 5, a los 10, a los 15. Entonces, puede ser a los 5, a los 10, a los 15. Nosotros de manera didáctica, en la práctica, lo estamos haciendo a los 15 segundos, ¿ya? Entonces, evaluamos, pero estamos sabiendo, ¿no es cierto?, que la normativa actual dice lo más rápido que se pueda. 5 10 segundos de dar la ventilación, el ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Cuando ya nosotros evaluamos cuál es la respuesta que estamos teniendo en ese paciente, a los 15 segundos, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar dos parámetros. Aquí ya no cuantificamos. Vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, pero no vamos a pensar ni a mirar cuánto tiene de frecuencia cardíaca. El que ventila está ahí, ventilando, ¿no es cierto? No está haciendo más otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a evaluar la persona o si quieren el líder mirando el otro? Va a evaluar dos parámetros. Si la frecuencia cardíaca aumenta y la extensión del tórax. Y ahí vamos a ver la respuesta. Si nosotros hemos fracasado o el paciente ha respondido y hemos tenido una respuesta exitosa. Entonces, aquí tenemos los tres escenarios que nos pueden dar. Si la frecuencia cardíaca está aumentando, se dice en voz alta. El otro está ventilo de 3, frecuencia cardíaca aumentando. Eso significa que nuestra acción, nuestra intervención ha sido perfecta, que el paciente ha respondido. Entonces, seguimos ventilando los otros 15, los otros 20 segundos más hasta que completemos los 30 segundos. La ventilación total es 30 segundos, ¿ya? Si estamos diciendo 15, completamos los otros 15 segundos de la ventilación. Ventilo 2, 3, estamos yendo bien, seguimos yendo bien, hay un buen sello, está aumentando la frecuencia. Niña, despertamos. Decía, ¿no? ¿Qué estaba hablando? Si la frecuencia cardíaca no está y el pecho se ¿Más fuerte? Si la frecuencia cardíaca no está y hay un aumento del pecho, se debe continuar con la ventilación a presión positiva. Bien. Escuchemos, y si estamos cansaditas, no vale la pena. ya les echamos acá. Evaluamos frecuencia cardíaca. Está aumentando en voz alta. Frecuencia cardíaca que aumenta, perfecto. Estamos yendo bien. El paciente ha respondido. Nuestra intervención ha sido exitosa. Continuamos, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, hasta completar los 30 segundos. ¿Ok? Lo entendimos, ¿no es cierto? Ahora, el otro escenario.
que la frecuencia cardíaca, decimos, la frecuencia no aumenta y el tórax sí expande. ¿Qué quiere decir eso? El tórax sí expande. ¿Qué quiere decir? Analicemos. Ya lo hemos pasado este tema, es un repaso. Que lo que están haciendo lo están haciendo bien, que no hay fuga, porque la presión y todo lo que le estamos dando, sí, el pulmón, el paciente está respondiendo y eso lo evaluamos con la expansión, pero el paciente no está respondiendo. Estamos haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? El pecho se está moviendo, le estamos dando una buena presión, pero el paciente no nos responde. Entonces decimos, la frecuencia cardíaca no está aumentando, pero el pecho o el tórax se está expandiendo, se está moviendo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos haciendo las cosas bien, entonces no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo bien. Voy a continuar haciendo la ventilación a presión positiva, ¿no es cierto? Hasta, obviamente, hasta que ya la frecuencia cardíaca comience a aumentar y voy a seguir ventilando hasta los 15 minutos. Hasta los 30 segundos, perdón. ¿Qué puedo hacer en esto? ¿Ya? Aumentar la FiO2. Ahí voy a ver por qué no está respondiendo el paciente. ¿Será que mi saturación no está yendo bien? Me fijo mi hojita de saturación, me fijo mi objetivo, y si no está yendo bien voy a ir aumentando mi FiO2 de 10 en 10, entonces si estoy empezado con 21, si hemos recién nacido término, lo aumentaré a 30, lo aumentaré a 35, pero siempre esperando los 2, los 3, los 4, los 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces aquí ya puedo ir aumentando la FiO2. ¿Cuál es el otro escenario? Que no está aumentando la frecuencia cardíaca y el pecho no se está moviendo. ¿Eso qué significa? Que no estamos haciendo bien, que hay pérdida, que no le estamos dando a nosotros lo que le deberíamos dar. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Mejorar la técnica que nosotros estamos utilizando. No hay un buen cierre, el paciente está con secreción, algo debe tener, que no estamos haciendo bien. Entonces, la frecuencia cardíaca no está aumentando, el pecho no se está moviendo y eso, ¿qué significa? Que vamos a hacer, como no estamos haciendo bien, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Verificar y hacer la maniobra correctiva, ¿no es cierto? Entonces pasar a las maniobras correctivas hasta que el pecho consigamos que se mueva. Vamos a ver lo que es la maniobra correctiva, es el Mr. Sopa, y el último paso que era hasta el 2020 o antes del 2025 era alternativo. Y el Mr. Sopa se hacía en secuencia. Primero máscara, lo que es el Mr. Sopa reposición, ¿no es cierto? Pero en la actualidad ya no hay esa secuencia. En el 2025 es otro de los parámetros que ha cambiado. Vemos qué es lo que estamos haciendo mal y directamente nos vamos a corregir lo que estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Entonces, en caso de que necesitemos entubamos al paciente y obviamente continuamos la ventilación a presión positiva, pero aquí 30 segundos más después de que estamos haciendo las cosas. Aquí completamos los 30 y aquí continuamos durante 30 segundos más. ¿Ok? Ahora, hablamos de maniobra correctiva. Y de maniobra correctiva lo tenemos lo que es el Mr. SOP, que es cómo deberíamos hacer los pasos correctivos ante una mala técnica de la ventilación. ¿Cómo vamos a corregir? Cualquiera que sea, ¿no es cierto? Entonces, la M de máscara, o sea, ¿qué significa? Que la máscara hay fuga, no estamos sellando bien. Entonces, asegurar que tengamos un buen sello, asegurar que no haya pérdida. Reposicionar la cabeza, a veces con lo que estamos haciendo la ventilación, el paciente se nos ha movido, está en doble flexión, se nos ha ido a un lado y no está en la posición que hemos dicho de olfateo y normoextensión. Reposicionar. Succionar la boca, vemos que tiene secreción, succionamos la boca y la nariz. Abrir la boca con el dedo y aquí ya aumentar la presión sin exceder 40. Eso quiere decir que el máximo de la PIP es 40 centímetros de agua y si no mejora usar máscara laringe. Como les he dicho, hasta antes del 2025 esta era la secuencia. Y vamos paso a paso. Hacíamos esto de acá, ahí insuflamos y evaluamos otra vez. Ahora ya no hay el paso a paso. Ahora vemos qué es el error o la falla que está teniendo el bebé o que nosotros estamos haciendo
y directamente, independientemente, vamos a solucionar el problema, ¿ya? Entonces, una vez ya hacemos el Mr. Sopa y hacemos una segunda evaluación, ¿ya? Hemos corregido y hacemos una segunda evaluación. La segunda evaluación la vamos a realizar después de 30 segundos de haber hecho una ventilación ya buena y que el pecho se mueva, ¿ok? Entonces, y ahí vamos a evaluar y vamos a tener 3 parámetros. Aquí ya vamos a cuantificar la frecuencia cardíaca en la segunda evaluación. Vamos a cuantificar y vamos a decir cuánto tiene de frecuencia cardíaca. Y hemos visto que nuestro punto de corte es 100, ¿no es cierto? Entonces, si está de 100 encima, está ok. Entonces, tiene 100 latidos por minuto, continuamos la ventilación. Olvídense del PP, ya estamos hablando de ventilación solamente. 30 a 60 respiraciones por minuto, hasta que se inicie el esfuerzo respiratorio espontáneo. Seguimos ventilando durante el tiempo que estamos hablando para que el paciente comience a respirar de manera espontánea, ¿ya? Entonces, nos ha ido bien, hemos conseguido nuestro objetivo, pero si la respiración está entre 60 a 99, pues tenemos nosotros que empezar nuevamente a rever los pasos correctivos y mejorar eso que estamos haciendo supuestamente. Si el paciente se nos ha movido, reposicionarlo, si el paciente estamos perdiendo, no hay una buena insuflación, no le estamos dando aire, aumentar presión, o sea, rever los pasos correctos. Ahora, para seguir avanzando, si la frecuencia cardíaca está menos de 60, eso quiere decir que hemos fracasado, ¿ya? Lo cual vamos a pasar al siguiente paso o al siguiente bloque. Entonces, paso correctivo de ventilación, introducir ya la vía alternativa, no hay mejoría, pasamos a lo que es el bloque C. Entonces, aquí ya directamente menos de 60 vamos a pasar al bloque C, tengo que entubar al paciente, ¿ok? Entonces, una vez ventilo, no ventilo, está yendo bien, está yendo mal, tengo que evaluar la ventilación. Si el paciente mejora o no mejora. Entonces, como ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, cuando está yendo las cosas bien, cuando el paciente mejora, el primer signo de mejorar es la frecuencia cardíaca. Por eso es que la frecuencia cardíaca es lo que se evalúa, la frecuencia cardíaca. Posteriormente ya aparece mejor el color, la saturación, el tono muscular, la respiración y obviamente ya comenzamos a ver la elevación del tórax y el descenso del tórax y apuntamos y ahí. La cierran la puerta, por favor, mullo vesicular. Si el paciente no mejora, revisar nuestros equipos. El oxígeno, la bolsa, el sello, si son adecuados los movimientos, si estamos con oxígeno al 100%. Acuérdense que ya hemos ido aumentando el FIO2, ¿no es cierto?, de 10 en 10, de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Entonces, lo que podemos llegar a lo máximo es el 100%. Para llegar al masaje cardíaco tenemos que tenerlo todo al tope, un FIO2 de 100%, ¿ya? Para intubar y llegar, FIO2 del 100%. La presión inspiratoria a 40. ¿Ya? El flujo entre 10, eso no se cambia, ¿no es cierto? El flujómetro, el flujo de oxígeno. Y el PIB hasta 8. Y son los parámetros que tenemos. Entonces, vamos a entubar, no vamos a alternativa. Decidimos entubar al paciente. Entonces, tenemos que tener las herramientas, los equipos necesarios. Y algo que es bueno saber y tenerlo en la sala es que el tubo orotroqueal que tenemos tiene que ser primero estéril, que sea desechable y que el diámetro tenga la numeración respectiva que va del 1, 2, 3, 4 hasta 13, dependiendo de qué número tenga, y que sea de diámetro uniforme. Nosotros estos tubos que no tienen diámetro uniforme, que ustedes ven aquí está más delgado y aquí más grueso, no sirven. Ya para que ustedes tengan cuidado para cuando se traigan el tubo. Ya la otra cosa es que nosotros tenemos los tubitos con balón, que son los que se usan en el adulto, y los más grandes tampoco sirven. Entonces, nuestro tubo orotraqueal para neonatología tiene estas características: que sea de diámetro uniforme, que tenga marcado en centímetros,
y que tengamos una guía para que nos facilite la intubación y el balón. La guía es con un alambrecito que lo introducimos dentro del tubo para poder intubarlo bien. Tener el fonendoscopio, tener el laringoscopio, tener las pilas y obviamente lo que es ya las bolsas autoinflables. Lo tenemos todo el equipo, tenemos que saber cuánto vamos a introducir el tubo. Para eso tenemos medidas. Es muy frecuente que se utilizaba el peso más 6 porque es más fácil. Tiene un peso aproximado y a ese peso aproximado le sumábamos 6 y eso nos daba el lugar, en los centímetros que íbamos a marcar el tubo, se marca. Inmediatamente decimos vamos a introducir 6, 7, 8, 9 centímetros, lo que sea, y marcamos para saber dónde va a llegar y no pasarnos, ¿no es cierto? Y hacer una intubación selectiva, que ahí también en la intubación vamos a tener 3 escenarios. Entonces, esto de acá prácticamente en la actualidad a veces el peso no es el correcto, hay un error, porque el peso no lo hemos pesado al niño, no tenemos ni tiempo para pesarlo. El peso que tenemos es lo que nos dan de acuerdo a la ecografía. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Medir. ¿Y cuáles son los puntos de referencia? El tabique es esto, no lo van a medir aquí ni aquí, el tabique nasal, y lo van a llevar al trago. Entonces, de acá a acá, miden los centímetros que tiene, y ya les he dicho, siempre vean punto cero. No me midan y me empiecen a medir desde el 5, si no van a empezar a medir de donde es, lo mismo que medíamos fontanela, perímetro cefálico. Tenemos que aprender a ser observadores y hacer las cosas bien. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, cuando medíamos perímetro cefálico teníamos el punto cero, pero lo medían y lo ponían en el 10, en el 20, o sea, tenemos el punto cero. Entonces aquí ponemos, ¿no es cierto? Y medimos tabique y trago. Y a eso le aumentamos una constante, que es el 1. Eso nos da los centímetros que vamos a introducir cuando nosotros intubemos. Ahora, ¿cuál es la técnica para intubar? Antes, por decirle, pues obviamente ahora ustedes tienen muchas facilidades porque les enseñan, lo hacen y van sabiendo hacer las cosas. Antes a uno no le enseñaban, la bibliografía que teníamos no era tan explícita y no había lo que tienen ustedes, todo lo que es ahora del internet, y todo lo tienen y lo pueden verificar y lo pueden hacer y lo pueden mirar. Entonces uno, ¿cómo aprendíamos a intubar o cómo yo aprendí a intubar? Fui a hacer terapia intensiva a Cuba. Ganamos un concurso y me mandaron a Cuba. No toqué un paciente, solamente era observar, mirar. ¿Dónde uno aprende? Ahí, en el hospital, en la sala. ¿Ya? Pero ¿cuándo? Cuando un paciente oía. ¿Ya? ¿Y cómo? Uno lee lo que aprendimos nosotros, ¿no? Uno leía y el otro iba haciendo. Ahora ya lo van a hacer en la sala de simulación. Van a aprender a intubar, van a aprender a reanimar como lo están haciendo, ¿ya? Entonces, primero, nosotros vemos el laringoscopio que esté funcionando. El que les va a pasar, se los va a pasar ya listo. El que va a intubar no tiene que poner las pilas, no tiene que estar viendo si hay luz o no hay luz. Para eso es el equipo, ¿ya? Tiene que estar todo listo. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos, ¿qué mano es esta? Izquierda. Entonces, desde ahí y empecemos. Ya hay la técnica. Se agarra la mano izquierda. ¿Cómo la tenemos la mano izquierda? ¿Qué tenemos el dedo meñique? Extendido, ¿no es cierto? Para poder agarrar el cricoide aquí, ¿no es cierto? O sea, uno introduce. Luego sostenemos con la mano derecha, fíjense en C, la cabecita, ¿ya? Sostenemos, esta bolsa era antes, la bolsa que se ponía de oxígeno, porque el niño no está respirando, entonces no hay para qué dar un oxígeno flujo libre si el niño no respira. ¿Ya? Se olvidan de que estén preocupados de darle oxígeno mientras el otro, porque antes era entubado y estaba ahí, ¿no? Buscando darle oxígeno, no respira, no hay oxígeno flujo libre ahí, ¿ya? Entonces colocamos nuestra mano en C y colocamos el laringoscopio. ¿Dónde vamos a meter el laringoscopio? Al lado derecho, aquí. Y de ahí vamos a ir empujando de a poquito hacia el lado izquierdo. Una vez que llegamos nosotros al sitio, vamos empujando, vamos visualizando las estructuras que nos sirven de punto de referencia para poder intubar. Lo primero que encontramos es la epiglotis.
Entonces encontramos la epiglotis, hacemos este movimiento, levantamos la epiglotis y vemos lo que es la glotis y las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, como aquí lo ven, son una B invertida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Abre y cierra. En el momento que abre las cuerdas vocales, en ese momento yo voy a introducir el tubo en la glotis. Si vemos nosotros esto que nos sirve como de punto de referencia es el esófago. El orificio del esófago obviamente que es más grande que la glotis, entonces es muy fácil hacer una intubación fallida o intubación fallida, ¿ya? Entonces cuando intubamos podemos tener el resultado, una intubación fallida, cuando se nos va acá, una intubación selectiva, cuando no hemos tenido el cuidado de medir los centímetros que vamos a introducir y porque nos da miedo que se nos salga y le metemos, se nos va a ir al lado derecho y vamos a hacer una intubación selectiva. Y otra, pues obviamente es la intubación exitosa. Entonces aquí está lo que les he dicho, levantamos, vamos girando, estirando, insertamos el tubo, aquí está, esta de acá es la guía. Una vez que ya visualizo glotis, digo tubo, ¿ya? Así estoy visualizando y es rápido, ¿ya? Tubo, inmediatamente me pasa el tubo y el que va a pasar el tubo lo tiene que pasar con la guía y medirlo, ¿ya? Yo no tengo que perder mi tiempo que lo mido y lo que para eso somos 4 o 5 y el líder tiene que decirlo todo, ¿ya? Entonces, tubo ya está medido, ya está marcado hasta dónde vamos a introducir. Entonces, inmediatamente introduzco, ya meto a glotis y fijo. Con este dedo índice que ustedes lo ven, sostengo lo que es el tubo orotraqueal con el paladar. Lo sostengo ahí para que no se mueva. Y le digo, ya está, y el otro me va a retirar la guía. ¿Ya? Me retira la guía, entonces estabilizar el tubo mientras se extrae el laringoscopio. Entonces, lo sostengo, retiro el laringoscopio, me retira la guía e inmediatamente me coloca la bolsa autoinflable. Y comenzamos, ventilo 2-3, ventilo 2-3, y el otro reanimador comienza a auscultar para ver si estamos en la posición correcta, ¿no es cierto?, del tubo orotraqueal. Entonces, signos de posición correcta, nos mejora la frecuencia cardíaca y el color. Hay elevación del tórax con cada insuflada, ventilo y va a expandir el tórax. Los movimientos simétricos, sonidos respiratorios entre ambos campos pulmonares. Entonces, uno entuba, otro verifica. ¿Ya? Eso tienen que tener la capacidad ustedes. Ya se lo estoy explicando aquí para que ustedes ya trabajen en equipo. Ya lo hagan. No hay distensión gástrica, tienen que ocultar. Ocultan bilateralmente y también ocultan el epigastrio para ver, obviamente, si hay o no hay ruido, porque si está en el estómago, uno va a escuchar, ¿no es cierto? Y se va a distender el estómago. La otra cosa que es importante es ver si hay la condensación, el vapor de aire que sale en el interior del tubito, que se pone blanquito, ¿no es cierto? Y en algunos lugares tienen el detector del CO2 que lo colocamos ahí, que aquí pocos centros lo tienen, para ver el cambio de color de violeta a amarillo. Entonces, algo que no debemos olvidar, antes de entubar al paciente, preoxigenar. Entonces ya vamos a entubar y en vez de ventilo 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿no? Preoxigeno. ¿Ya? Entonces, preoxigenamos antes de entubar. Tiempo para entubar, 30 segundos. ¿Ya? Si no entubo en los primeros 30 segundos, pasamos 30 segundos y estoy que no lo veo, que no sé qué, retire el tubo e inmediatamente vuelve a oxigenar al recién nacido y hacemos la ventilación, y volvemos a intentar. ¿Ya? 30 segundos, les he dicho que esto todo es tiempo. Lo vamos a hacer lento, pero ya después ustedes ya lo practican, ¿ok? Y vuelve a intubar. En el caso de que intentemos y hemos fallado 2 veces, estamos yendo. El mejor neonatólogo puede ser que no sea su día, venga el de lado. Por eso es que todos tienen que saber todo, ¿ya? Ni se preocupen, porque sucede. Entonces yo no conseguí entubar la segunda vez, inmediatamente ya viene el otro y comienza a entubar. No intentar más de 2 veces, ¿ya? Ahora,
Si no logra intubar en 30 segundos, oxigenar al recién nacido y luego vuelve a intubar. Intentar. Los signos que evidencian una posición correcta, ya hemos hablado, sonido respiratorio, cuando de introducir el TOT, cuando las cuerdas vocales estén abiertas, es la otra cosa importante. Ahora, decimos, está bien, está perfecto, está ventilando ambos campos pulmonares. Ok, está bien, intubación exitosa. Hemos dicho los 3 escenarios: fallida, selectiva y exitosa, ¿no es cierto? Intubación exitosa, perfecto. Fijamos tú. ¿Dónde tenemos que fijar? Ahí también ha habido un cambio, ¿ya? Antes, la marquita que tenía la poníamos en el labio. Ahora, la marquita que hemos dicho con anterioridad en base a la medición del tabique y trago, lo vamos a poner en la encía, acá. ¿Ya? La marquita ya no va a salir. Antes mirábamos ahí, ahora en la encía, ¿ok? Entonces, una vez ya está bien, comenzamos a fijar. Y utilizamos el método que quieran, que ya en la práctica ya lo van a utilizar, ¿no? Se le pone una basecita de tela adhesiva, luego se hace un pantalón o se hace una T con la otra para hacerle la envoltura, ¿no es cierto? Otra cosa que es importante es ver en el caso de que cuándo y en qué momento pongo una sonda orogástrica. Entonces, que también lo tenemos que saber, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a ir a una ventilación, a una reanimación avanzada, donde vamos a dar ventilación durante más de 2 minutos, tenemos que colocar una sonda. Esa sonda orogástrica, por lo tanto, tenemos que tener una sondita de alimentación de 8 French, una jeringa de 20 ml, y hemos hablado también de cómo se mide la sonda, ya es tabique, pabellón alquino, tabique, lóbulo y el punto intermedio entre cordón umbilical y apéndice cifoide. Entonces colocamos nosotros la sonda orogástrica, estamos hablando entonces cuando vamos a ir a una ventilación prolongada, ya tenemos. Entonces si vamos a ir a una intubación ya va a estar sondeado con sonda, ¿ok? Ya. Ahora, inmediatamente, entonces después de que hacemos nosotros ya todo eso, colocamos, ventilamos y evaluamos. Si la frecuencia cardíaca, como hemos dicho, es de 60, iniciamos inmediatamente el masaje cardíaco. ¿Cuánto tiempo el masaje cardíaco? 60 segundos. 45 a 60. Nosotros lo hacemos 60 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el masaje cardíaco? Una vez que nosotros empezamos a ventilar, no dejamos de ventilar hasta que el paciente mejore. Vamos a ir sumando las intervenciones. Entonces aquí vamos a hacer la ventilación a presión, la ventilación perdión y el masaje cardíaco, ¿ya? Entonces, combinado. Entonces, ¿cuántas relaciones son? Son 3, 1. ¿Qué quiere decir 3? Que voy a hacer 3 compresiones y una ventilación. Entonces, obviamente las técnicas de las compresiones también antes se hacía con un dedo, con 2 dedos, si había un reanimador, que les vuelvo a repetir, ya lo hemos hablado. Entonces, aquí ya la técnica es la de los 2 pulgares. Entonces, colocamos los 2 pulgares. También el sitio también ha variado, es 1 a 2 centímetros encima del apéndice cifoide y en la línea media del esternón, ¿cierto? Esta es la técnica preferida. Y controlar lo que es siempre la saturación. Entonces aquí tenemos cierto punto de referencia, las 2 tetillas, el esternón y unos 2 centímetros en el tercio inferiores. Ahora, ¿cuánto nosotros debemos hacer la presión? Esa presión no ha variado, este es 1/3 del diámetro anterior o posterior para hacer la presión de las compresiones, ¿no? Entonces los pulgares comprimen, como aquí lo tenemos, el uno del otro, fíjense que está flexionado, y la otra mano como que abraza al dedo. Aquí fíjense bien cómo es la técnica, ¿no? Ahora, ¿cuál es la técnica? Vamos a decir, ¿cuántas respiraciones y cuánta ventilación? Inmediatamente yo digo, pasamos a bloque C y comenzamos. 1, comprime y suelto. 1 y 2 y 3 y el otro ventilo y. Aquí ya tienen uno que está haciendo exclusivamente lo que es el masaje cardíaco y el otro que está haciendo exclusivamente lo que es la ventilación. Y no es empiezo y no es lo que yo quiero, es lo que dice la normativa. 1 y 2 y 3 y 4 y. No hay el 4 y. Sí.
22. A ver, otra vez. 1 y 2 y 3 y... Ventilo Y el otro dice ventilo y. Entonces yo estoy haciendo el masaje cardíaco y les vuelvo a repetir. Voz alta. Escuchemos, ¿no? Entonces, eso más o menos nos va a dar para que cada ciclo dure aproximadamente 2 segundos y vamos a hacer como unos 120 eventos en el minuto. Esos 120 en el minuto va más o menos a ser 90 compresiones y 30 ventilaciones, ¿ya? Lo que estamos hablando. Entonces, 1 y 2 y 3 y ventilo y, ¿ya? Nunca, cuando decimos masaje cardíaco, nunca empezar con ventilo y, siempre con uno, con la acción, la intervención. Entonces, hacemos durante los 60 segundos. Acuérdense que ya estamos con todos nuestros parámetros al tope. Estamos con nuestro FIO2 de 100%, estamos con nuestra PIB al tope, 40. Estamos con nuestro flujo de 10 y estamos con nuestra PEP de 8. Entonces ya de ahí ya no vamos a modificar parámetros. Esos son los parámetros para ir a un masaje cardíaco. Y directamente ya al finalizar los 60 segundos evaluamos. Si la frecuencia cardíaca evaluamos y cuantificamos sigue menor a 60, pues obviamente hemos fracasado y pasamos al bloque D. Ya, el bloque D que es administración de droga. Pero eso va a significar que no voy a dejar de hacer la ventilación y el masaje cardíaco. Otros dos siguen haciendo el que es masaje, el que es la ventilación, y ya, cuando ya sabemos que vamos a ir a una reanimación avanzada, inmediatamente empezamos y ya los otros dos ya canalizan la vía central. ¿Cuál vena? La vena umbilical. Entonces directamente ya tendríamos que tener canalizada la vena umbilical para que nosotros podamos administrar los medicamentos. Entonces, acceso vascular, vena central, canalizar la vena umbilical, ¿se puede hacer intraósea? Se puede, pero para eso también tienen que tener experiencia y el equipo necesario. Entonces, obviamente el acceso de la vena es rapidísimo, es fácil, ya saben identificar, esta horas 12 es la que tiene color azulito, sabemos que son 2 arterias en una vena, ¿no es cierto? Y metemos, limpiamos el catéter, es decir, permeabilizamos el catéter e introducimos más o menos unos 3 centímetros hasta que haya un buen retorno. Hay un buen retorno, decimos que estamos bien. Ahora, en el caso de que no tengamos un acceso central, la primera dosis la vamos a hacer por vía orotraqueal, a través del tubo. Entonces aquí tenemos acceso vascular, la alternativa si no hay, intraósea, pero bueno, intraósea aquí no la tenemos, digamos, ni las agujas para hacerlo. Medicamentos, ya lo hemos hablado, la adrenalina intravenosa, ya hemos hablado cómo la vamos a diluir. La recomendación es no colocar primero la adrenalina, sino como les he dicho, primero la solución diluyente, el suero fisiológico, ¿no es cierto? El agua que dice, ¿no? Vamos a hacer una solución de 1 para 10.000 en una jeringa de 10 ml, tenerla plenamente identificada y saber las dosis. Saber las dosis exactas en miligramos y su equivalente en ml, porque ese rato no vamos a estar con miligramos, vamos a estar con ml, ¿cierto? Entonces, dosificación y si no mejora con esto, la expansión de volumen, ¿no? Cristaloide, solución fisiológica, y ahí ya lo vamos a hacer por parte, ¿ok? Entonces, lo que hemos dicho, esta es la presentación, esta es la dilución que vamos a llegar, de 1 ml de 1 para 10.000, agregar la adrenalina que tiene 1 ml, con 9 ml y tenemos 10 ml. Recomendación 20-20 y 20-20. La vía orotraqueal, les digo ya así, es el camino más largo para que pueda agarrar y pueda tener la acción, entonces la dosis es más alta. La dosis de esta dilución es 0.1 miligramos, lo que equivale a 1 ml por kilo dosis. ¿Ya? Ahora, por vía intravenosa o intraósea, la dosis es este rango de 0.01 a 0.02, pero eso lo resumimos con el intermedio y decimos es 0.02 miligramos por kilo, lo que equivale a 0.2 ml por kilo dosis. ¿Ya? Una vez que tenemos la dosis, tenemos que saber cómo lo ponemos y qué hacemos después de ponerlo, ¿no? Primero, que la infusión es rápida. ¿No es cierto? No es despacio,
tenemos que colocarlo ya. Saber que si nosotros lo vamos a poner por vía orotraqueal, si no tenemos la vía central, por vía orotraqueal, inmediatamente colocamos por vía orotraqueal y suflamos. 2, 3, para que te vaya rápido. Si nosotros tenemos por vía endovenosa, hacer el enjuague o la dosis de arrastre. O sea, tenemos que tener otra jeringa con solución salina 3 ml. Inmediatamente ponemos la adrenalina y colocamos solución de arrastre. Yo estoy, el uno está entrenando, el otro está haciendo el masaje, y otro está aplicando la droga y otro les pasa. Entonces, 3 ml después de cada adrenalina. Entonces, aquí está lo que hemos dicho, lavar o dosis de arrastre con cero fisiológico para cuando es por vía endovenosa y evaluar. La evaluación del efecto del resultado es a los 60 segundos, pero si nosotros vemos, evaluamos cómo está yendo, pero para repetir la dosis es a los 3 a 5 minutos, que hay diferencia. Ya vamos a ir evaluando cómo se comporta. Seguimos haciendo el masaje, seguimos haciendo la ventilación, colocamos la adrenalina y vamos evaluando. Sí, obviamente si mejora, ya seguimos viendo y volviendo para atrás, pero para repartir la dosis, si hemos fracasado, la dosis es cada 3 a 5 minutos. Si la frecuencia cardíaca sigue menor a 60 latidos por minuto. Entonces, después de la administración, nuevamente, lavar con suero fisiológico, evaluar a los 60 segundos, si no hay mejoría, repetir a los 3 a 5, y si sigue menor. Ahora, si sigue menor, segundo paso. Hemos fracasado ver los signos de shock hipovolemia. Hay hipovolemia, ya utilizamos cristaloides. ¿Cuál? El suero fisiológico, ¿no es cierto? Y se evalúa si acidosis metabólica. Entonces, si hay signos de hipovolemia, el paciente está pálido, el pulso está débil, está bradicárdico, no hay respuesta a las maniobras de reanimación, hay pobre perfusión periférica, hipotensión. Entonces, ¿qué hacemos? Solución fisiológica. Otro que podemos utilizar es la sangre cero negativo. Son las dos alternativas, pero sangre cero negativo no van a tener. O sea que sí deben tener ahí la solución fisiológica. Ahora, ¿cuál es la dosis recomendada de la solución fisiológica? 10 ml por kilo. ¿En cuánto tiempo? 5 a 10 minutos. Entonces, también tenemos que tener nuestra jeringa, ¿no es cierto?, de 10 ml. Y ya lo que son las drogas, las recomendaciones de lo que hemos visto, y obviamente ya declarar ya si no mejoramos, si hay neumotora, si hay alguna malformación, y obviamente ya considerar la discontinuación después de 20 minutos, el cese de la reanimación. Y de ahí ya viene el hablar con la madre en el caso de declarar óbito, que también está dentro de lo que es la evaluación, declaramos óbito, saber y tener las palabras exactas de ir y consolar a una madre que ha tenido durante 9 meses y decirle que el paciente ha fallecido. Y si lo hemos recuperado, se va a neonato y en neonato ya le hacen todo lo demás de lo que es el control. Este de acá ya es nuestro algoritmo de nosotros y aquí ya son las normativas que las hemos venido explicando. Y con esto hemos acabado de hacerles un recuerdo.